Queridos estudiantes, es un gusto estar nuevamente en este espacio educativo en donde vamos a estar hablando el día de hoy acerca del temperamento y del carácter. ¿Cuáles son sus conceptos, los tipos y cuál es la diferencia entre uno y otro? Primeramente vamos a hablar de lo que es el temperamento. Podemos decir que es un fenómeno emocional que por naturaleza hace que las personas reaccionen de manera rápida, de manera intensa ante un estímulo. A lo largo de los años, el temperamento se ha definido como la reacción emocional que manifiesta un adulto en diferentes escenarios de su vida cotidiana. O sea, que existe un estímulo y la persona reacciona de una manera rápida, de una manera instantánea. Esto en base al estímulo que esté recibiendo. Se conoce como la manera natural con el que el ser humano interactúa con su entorno, el entorno que le rodea. Se le considera hereditario y no influye en el factor externo a menos que estos sean constantes y fuertes. O sea, el temperamento de una persona es hereditario, depende de su herencia. Por eso no depende de su entorno, no depende de lo que todos los días va viviendo, sino que es una reacción inmediata, una reacción espontánea, y el temperamento es lo que lo heredamos de nuestros padres. Se le considera como la capa instintivo afectivo de la personalidad. El temperamento, en conjunto con la inteligencia y la voluntad, moldean el carácter. O sea, el carácter es moldeable. Sin embargo, el temperamento es hereditario, es con lo que nosotros ya nacemos. Podemos hablar, ¿verdad?, de las personas según el temperamento y según Hipócrates fue el que lo clasificó de esta manera. Tenemos el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Las personas con el temperamento sanguíneo se caracterizan por ser extrovertidos, vivos, receptivos y flexibles al cambio. Son personas activas que disfrutan de la vida. Las personas que son sociables, las personas que son abiertas, las personas que les gusta compartir con su entorno, con otras personas, a estas personas podemos decir que tienen un temperamento sanguíneo. Luego tenemos el temperamento colérico. Se caracteriza por ser rápidas, activas, extrovertidas, decididas y dominantes. Generalmente buscan que se haga su voluntad, por eso tienen ideas y opiniones firmes, o sea, no retrocede, no importa la justificación o no importa la circunstancia o la persona que quiera convencerle. Generalmente son personas firmes, personas que no retroceden, son ambiciosas, se ponen metas demasiado altas, generalmente son voluntarios, se sienten autosuficientes, su sistema nervioso es fuerte, rápido y desequilibrado, ¿verdad? Sin embargo, el temperamento sanguíneo tiene un sistema nervioso rápido y equilibrado. El temperamento colérico tiene un sistema nervioso fuerte, rápido, pero desequilibrado. O sea que existe una situación determinada en donde salta, ¿verdad?, ciertas acciones de la persona, y lo que hace es que no se controla, simplemente reacciona ante ese estímulo
sin importar las consecuencias. Entonces, estas serían las personas con temperamento colérico. Luego tenemos las personas con temperamento flemático. Son tranquilas, lentas, introvertidas, serias y analíticas. Difícilmente pierden la postura. Sin embargo, son poco dadas a los cambios, no son flexibles. Generalmente prefieren estar en su zona de confort, no quieren experimentar cosas nuevas, más bien se mantienen en una rutina. Prefieren la reflexión que la emoción. Son personas agradables y se caracteriza por tener un sistema nervioso lento y equilibrado. Luego tenemos las personas con temperamento melancólico. Se caracterizan estas personas por ser tristes, soñadoras, analíticas, introvertidas, con grandes sensibilidades y un enorme afán por la perfección. Son personas perfeccionistas. Son poco flexibles a los cambios, pero muy fiables. O sea, se puede confiar en este tipo de personas. Nunca abandonan lo que han comenzado. O sea, una vez que comienza, lo desarrollan o llegan siempre a concluir. Es el temperamento artístico por excelencia, pero también propenso a depresiones y al pesimismo. Posee un sistema nervioso débil. Entonces, según Hipócrates, clasificó el temperamento en 4: el sanguíneo, colérico, flemático y el temperamento melancólico. Volvemos a repetir que el temperamento sanguíneo tiene un sistema nervioso rápido y equilibrado. El temperamento colérico tiene un sistema nervioso fuerte, rápido, pero desequilibrado. Y el temperamento flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. Y por último, el temperamento melancólico posee un sistema nervioso débil. Entonces, ¿qué es el carácter? Es la manera en la que la persona reacciona ante una situación dada. Depende del medio ambiente, depende del temperamento y de la inteligencia del individuo. Define los perfiles de una persona. Por ejemplo, si a una persona le gusta servir, se considera que tiene un carácter altruista. O sea que para que nuestro carácter sea formado depende de 3 factores: del ambiente, del temperamento y de la inteligencia que puede tener la persona, ¿verdad? Se distinguen carácter fuertes y carácter débiles. Los de carácter fuerte se define como la persona que tiene la capacidad de mantener una elección a pesar de los factores adversos, a pesar de lo que se pueda presentar a la persona. Entonces, depende mucho del medio ambiente en que lo rodea, que le está rodeando a la persona, para que se pueda definir su carácter. ¿Para qué sirve el carácter? El carácter es pues un sistema defensivo contra el dolor. Sería más o menos como un software que tiene nuestro cerebro, en el cual va almacenando toda experiencia vivida. Entonces, cuando nuestro ser, cuando nuestro cuerpo se vuelve a encontrar con una situación similar, entonces, ¿qué es lo que hace el carácter? Busca justamente la reacción o la manera en la que actuó en ese momento para poder evitar justamente el dolor. Es como un sistema defensivo para no volver a sentir el mismo dolor. Lo que hace es recordar esa situación en específica y cómo reaccionó. Entonces lo que hace es
el cerebro, ¿verdad? La inteligencia lo que hace es modificar esa conducta. Si reaccionó de esta manera y esta manera le produjo dolor y en este momento se vuelve a exponer con algo similar, ¿qué es lo que hace? Vuelve a cambiar de vuelta esa situación. Él es como un aparato psicoemocional que nos protege. Somos nosotros quienes recordamos justamente ese momento específico y tratamos de anestesiar ese momento o tratamos de cambiar de dirección para que justamente no volvamos a sentir. Por eso es que el carácter justamente tiene como factor preponderante lo que sería el medio ambiente, el medio en que le rodea. Para que se pueda modificar y manipular. Entonces el temperamento no se puede manipular, sin embargo el carácter sí. Podemos trabajar por nuestro carácter, podemos ir mejorando, podemos ir puliendo nuestro carácter, porque depende de estos tres factores. Recordemos, medio ambiente, del temperamento y de la inteligencia del ser humano. Existen tipos de carácter, ¿verdad? Podemos mencionar el carácter flemático, el carácter colérico, el carácter sanguíneo, el carácter apático, el carácter apasionado, el carácter sentimental, carácter nervioso y carácter amorfo. El carácter flemático son personas equilibradas, reflexivas, responsables, poco expresivas y bastante rígidas. Luego tenemos el carácter colérico. Toman poco tiempo para lo que serían sus cuestiones personales y generalmente están trabajando día a día por sus superaciones personales, ¿verdad? En su trabajo es disciplinado, tiene poca tolerancia a la frustración, lleva más a los perfeccionistas, a personas responsables. ¿Por qué? Porque no quieren justamente experimentar la frustración, o cuando experimentan la frustración es un golpe demasiado fuerte para ellos. Tiene una facilidad para resolver problemas justamente porque está preparado para no frustrarse. Luego tenemos las personas con carácter sanguíneo. Son optimistas, cariñosos con los demás, se focalizan en objetos a corto plazo, tienen la facultad para planificar el futuro, poca profundidad en sus relaciones y recurren generalmente a la mentira, ¿verdad? Luego tenemos el carácter apático. Son personas melancólicas, poco motivadoras, optimistas, tranquilos y con mucha confianza. Podemos hablar de las personas con carácter apasionados. Emoción a flor de piel. Generalmente llevan toda la emoción. Las emociones son las que dominan justamente a este tipo de personas. Son personas con proyecciones personales y profesionales, rencorosas y orgullosas. Son personas muy productivas y con gran capacidad de concentración. Luego tenemos las personas con carácter sentimental. Son tímidas, solidarias, algo pesimista, falta de confianza y poca motivación, falta de estabilidad emocional y gran cantidad en sus relaciones. Luego tenemos el carácter nervioso. Son personas emotivas, energéticas, muchas actividades abiertas, generalmente les gusta compartir con otras personas, pero tienen dificultades en toma de decisiones, en trabajar con ansiedad. Son personas con poca capacidad para concentrarse, son personas que reaccionan en el momento. Y por último tenemos las personas con carácter amorfo.
son personas totalmente despreocupadas, impuntuales, caóticas, no les gusta la responsabilidad, tratan de vivir prácticamente el día a día, se centran en el presente, en el hoy, en el ahora. Estos tipos de carácter debemos mencionar que pueden ser modificados dependiendo de la predisposición de la persona y dependiendo de cómo vaya trabajando la persona en su carácter, porque es manejable, es moldeable. Entonces, la diferencia entre el temperamento y el carácter, podemos decir que el temperamento es la naturaleza del ser humano, interactúa con su entorno dependiendo de los factores hereditarios y no del ambiente o no de los estímulos externos. O sea, cuando hablamos de temperamento estamos hablando de que proviene única y exclusivamente de los factores hereditarios. O sea, depende de la herencia para que vos puedas saber qué tipo de temperamento tenés. Sin embargo, el carácter es moldeado a partir del temperamento y de la inteligencia. El temperamento nosotros podemos modificar, podemos moldear, podemos trabajar para tener caracteres equilibrados, porque no puede ser un carácter débil, pero tampoco puede ser un carácter muy fuerte, porque de un extremo a otro, si llevamos, tiene sus desventajas. Debemos de trabajar en un carácter intermedio, un carácter equilibrado que no afecte a otras personas. Recordemos que en el carácter influyen justamente otras personas, influye el medio ambiente. Es importante conocer y diferenciar, estos dos conceptos para que nosotros trabajemos de esta manera con nuestros alumnos. Identificar cuál es el carácter que tiene y cómo podemos mejorar ese carácter. Tanto si es un carácter débil, cómo podemos fortalecer ese carácter, y si es un carácter muy fuerte, cómo podemos hacer que pueda menguar ese carácter. Y reconocer los temperamentos también. ¿Por qué? Porque al nosotros compartir con nuestros padres, al hacer nuestros talleres, nuestras reuniones, nosotros conocemos justamente a nuestros padres, les conocemos, entonces sabemos cuál es el temperamento que ellos tienen, porque en esa reunión nosotros podemos saber quiénes son los que hablan, quiénes son las personas activas, quiénes son las personas introvertidas. Podemos observar en una reunión. Entonces nosotros de ahí partimos para conocer cuál es el temperamento que pudo haber heredado este niño o esta niña, y de acuerdo a eso trabajar, ¿verdad? Trabajar con las emociones, que no sean las emociones las que les dominen a ellos, sino que ellos sean los encargados de controlar sus emociones para poder actuar de una determinada manera. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué tipo de temperamento tenés y qué tipo de carácter tenés? ¿Tenés carácter fuerte o tenés carácter débil? Entonces, aprovecha, conoce cuál es el temperamento que vos estás teniendo y cuál es el carácter que hoy estás teniendo, y trabajalo si es que hace falta trabajar, porque debemos recordar que debemos empezar por nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos, para que de esa manera nosotros podamos dar lo mejor a nuestros alumnos. Así que espero que hayan aprendido el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase con un nuevo tema. Nos vemos.